En esta clase nos centraremos en la colocación de las armaduras para elementos en 2 dimensiones, que son los paneles, sean las placas o incluso los muros estructurales. Para poder colocar este tipo de armaduras, vamos a utilizar la herramienta de losas armadura teórica. En esta herramienta podemos seleccionar una losa en particular que queramos calcular el acero de refuerzo que necesita. El diseño que hagamos para cada una de ellas será muy parecido, así que yo en esta clase me voy a concentrar en uno solo. Voy a ir a planta baja y establecer una vista en XY. Y es esta losa la que voy a calcular, que es la número 623. Entonces acá abajo, en armadura de pletina, solamente voy a escoger 623. Noten que el diálogo de cálculo es bastante parecido para el caso de las barras unidimensionales, elementos unidimensionales. Escogemos la lista de paneles, escogemos las combinaciones que vamos a estar utilizando en estado límite último, estado límite de servicio o accidentales. Y antes de poder pasar a nuestro cálculo, siempre debemos verificar cuáles son las propiedades que se le ha asignado a esa losa. Podemos hacerlo yendo al tipo de armado de pletinas y láminas. Noten, ya yo he creado una que se llama losa de planta. Aquí están los parámetros según la 6318. Estoy solamente haciendo un cálculo de flexión simple, aunque podríamos también incluir tracción y compresión. Yo voy a dejarlo en flexión simple. Los materiales son los del modelo. Voy a utilizar clase 60 de la ACI en el acero, en grado 60. No voy a tomar en cuenta los parámetros de estudio límite de servicio. No voy a tomar en cuenta ni fixuración ni la flecha. Y noten que en las armaduras he configurado que voy a utilizar diámetro 1. Noten que aquí la imagen no dice. En esta dirección, diámetro inferior y superior número 8. Y en la segunda dirección número 4. Ok. Entonces, ahora vamos a agregar esto. Lo sustituimos, cerramos y se lo aplicamos a esta losa para que tenga esos parámetros. Ahora sí, pasamos al cálculo. Noten que él va a desarrollar el cálculo. Se hace sin ningún defecto. ¿Ok? Si hubiese algún problema lo notifica. Como no lo notifica, entonces no ocurrió ningún error. Ahora, el siguiente punto es ver cuál fue la armadura que él calculó. Para eso tenemos este cuadro de diálogo. En primer lugar, observamos que están en las direcciones X y Y, y en negativo y positivo significa arriba o abajo. Por ejemplo, en la dirección X, para la parte inferior de la losa, podemos ver cuál es el área de armadura teórica. Al aplicar esto, ahí lo vemos ploteado. Yo voy a minimizar esta ventana y a maximizar esta otra para verlo un poco mejor. Ok, entonces ahí vemos que la máxima área requerida es 71, aquí en el borde. Aquí vamos a necesitar más acero y menos área requerida hacia el otro borde. También podemos verlo en distintas direcciones, ir aplicándolo e ir estudiando donde necesita más. Noten que hay una armadura teórica, que es la de cálculo, y una armadura mínima, ¿okay? Que es por norma. Noten que la armadura mínima es de 12 centímetros o centímetros cuadrados por metro, mientras que la armadura teórica es muy superior, de 71. Ok. Ahora, ¿cómo colocamos ese acero? Para eso nos vamos a mover a la siguiente parte, que son losas resultados reales. Y para eso voy a deseleccionar cualquier ploteo, selecciono esta losa y hago igual que en el caso de las vigas y las columnas, hago clic sobre este botón de refuerzo proporcional. Eso me llevará a la interfaz de colocación de armaduras para losas. Claro, debido al gran tamaño de la losa, en un principio esta imagen puede parecer abrumadora, pero si ustedes se acercan, verán que la losa se ha dividido en secciones de 1 por 1. Podemos verlo acá en la ficha de mapas de armadura, donde en los parámetros de la cuadrícula se ha generado un paso de la cuadrícula de 1 metro por 1 metro. Así se ha subdividido esa losa para calcular el área de acero que necesita para cada uno de esos cuadrados de 1 por 1. Igual que cuando ploteamos los resultados, para el caso teórico podemos ver en X y Y, arriba y abajo. ¿Ok? Cada una de esas losas que se requieren. Ahora fíjense, ¿cómo vamos a calcularlo? Antes de calcularlo, igual que hicimos para el caso de las barras, debemos verificar
cuáles son los parámetros de la armadura y cuáles son sus opciones de cálculo. Entonces, en las opciones de cálculo, fíjense que hay una armadura de losas que yo he configurado previamente, donde en hormigón estamos utilizando el material obligado, estamos utilizando grado 6 o 60. Estas son las armaduras que estamos utilizando. Estas son las mallas electrosoldadas que puede usar para el diseño y en el punzonado. Vamos a colocar grado 60 y diámetro de 16. Ok. Y ahora, en el caso de los parámetros de la armadura, noten que él puede utilizar un armado por solo mallas electrosoldadas, por mallas electrosoldadas junto con barras o con solo barras. Yo voy a escoger esta opción, solo barras. Especifico la longitud máxima de esa barra y su diámetro mínimo. En las barras voy a utilizar 16 y 16 y lo mismo en la armadura superior. La separación vamos a ponerla de 10. ¿Ok? En múltiples separaciones puedo hacer que la separación sea múltiplo de un número. En este caso voy a colocar un múltiplo de 5. Y las separaciones preferidas de la armadura en dirección X y en dirección Y va a ser de 25 centímetros y el mínimo voy a colocarlo de 5. O sea, voy configurando la manera en que quiero que se coloque mi armadura. Las mallas electrosoldadas ya no las voy a utilizar, porque acabo de especificar en la ficha general que solo voy a usar barras. Para las armaduras secundarias, por ejemplo, alrededor de los huecos, también voy a utilizarla de 16. Y en las formas, noten que las barras principales y repartidas no tienen gancho. Ok, acepto estas configuraciones. Ahora sí, puedo dar clic sobre el botón calcular. Y él va a especificar cuál es el área, según lo que se requiere teóricamente, que va a colocar para las secciones de armadura real. Entonces, después que ha realizado ese cálculo, él ya ha colocado un área de refuerzo, pero nos está diciendo que todavía tiene algunos problemas, pues esa área de refuerzo no ha resultado suficiente para ciertos puntos. ¿Ok? En el eje X, en la parte inferior y superior. Entonces vamos a concentrarnos acá en X, inferior y superior, y veamos cómo determinar dónde hace falta más refuerzo. ¿Está bien? Vamos a ir a mapas de armadura. Note que por ahora él está utilizando la armadura teórica, pero yo voy ahora a que me muestre el resultado de la armadura real colocada menos la teórica. Cuando esta resta sea negativa me lo va a mostrar en un color. Y fíjense, así es. Para el caso de la parte inferior en dirección X, aquí está mostrándome en azul algunos recuadros que no tienen suficiente área de refuerzo por metro lineal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar manualmente en la ficha de flexión, voy a agregar manualmente una nueva refuerzo por coordenadas. Voy a hacer clic en el primer punto y voy a hacer fin en el último recuadro donde necesito también ese refuerzo extra al que ya había calculado en este segundo punto. ¿Okay? Así he creado una nueva área. Bien. Ahora, en el nombre de la zona lo he especificado y el phi lo pongo de 16 y la separación de 5. Noten que ahora ha aumentado un poquito, pero todavía le faltan 10 centímetros. Entonces voy a aumentar el phi a 20. Y ahora fíjense, ya no me falta nada. ¿Ok? De esa manera he generado una nueva zona, dándole una especificación dependiendo de lo que necesite de más en acero transversal. Y por último quedaría crear los planos, así como hicimos en el caso de los elementos de barra. Para eso, para crear esos planos, noten algo aquí donde dice parámetros de dibujo. Nosotros podemos escoger una plantilla, ¿ok? Y dentro de esas plantillas que trae Robot, podemos ir escogiendo la que se parezca más a nuestro tipo de ploteo. Hay que buscar una de slab, que son la de las losas. Noten que aquí está para losas base. Y ir buscando este es A3 y A1. Voy a utilizar A1, que es la más grande, o mejor A0, porque esta losa es bastante grande. Podemos describir la armadura, cómo va a describir la armadura, su escala y tablas de armadura. Estos parámetros ustedes pueden modificarlos con más detenimiento dependiendo de lo que quieran dibujar.
Y por último hacemos clic sobre dibujo para que lo cree. Entonces fíjense, ha generado el ploteo de las armaduras de mi losa en un plano A sub 0, donde está mostrándome la separación de las barras de refuerzo que he utilizado. ¿Okay? Aquí están los espacios en blanco donde no hay refuerzo, y si voy cambiando de dibujo, también me va mostrando otro tipo de datos. Así hemos llegado al final del diseño, tanto teórico como real, de las losas. El siguiente paso es ver algunos otros elementos extra que podemos generar cuando estamos hablando de armadura real. Fíjense que al hablar de armadura real hay opciones acá como una nueva cimentación o muros. Vamos a ver algunas de estas herramientas en la clase siguiente.